Ok, entonces el tema de hoy sería el Regnum Fungi, que es el reino de los hongos, y el Regnum Plantae. Vamos a ver algunas cosas importantes para poder comenzar a trabajar. Entonces, los objetivos serían conocer e identificar los principales grupos tanto de hongos, ¿verdad?, como de plantas, la función de sus estructuras principales, ¿verdad?, tanto en hongos como en plantas. Y en plantas, estudiar cómo la evolución de estas estructuras ha permitido una adaptación cada vez mayor al medio terrestre, ¿verdad?, a la carencia de agua. Entonces, la estructura de la semana es igual, leer la práctica que ya lo hicieron, hacer el quiz y pasar a la cuestión de responder las preguntas del reporte y la actividad PodLab, que va a ser sobre los grupos biológicos y sus características. El material a presentar van a ser imágenes de estos grupos, así como láminas fijas al microscopio. Cuando sea algo microscópico, lo vamos a ver ahí. Esta filmina que les puse aquí es para repasar un poquito lo que mencionamos la vez anterior, ¿verdad? Que el tema del Regnum protista es una cuestión ya un poco anacrónica, ¿verdad? Sabemos que es un grupo polifilético, que hay grupos que deberían ser reclasificados como un reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos a partir de que dejamos de ver bacterias? Todos los eucariontes, ¿verdad? Todos los que tienen núcleo verdadero. Entonces podemos dividirlos en varios linajes o varios grupos, varios taxones importantes. Muchos de estos están entonces ahí artificialmente metidos dentro de lo que es el reino protista, a sabiendas de que recordemos que ese reino lo utilizamos por cuestiones académicas, pero que no responde realmente a una cuestión real, digamos, biológicamente hablando. Entonces ahí teníamos el grupo de excavata o excavados, ¿verdad? Donde teníamos diplomonados, parabasálidos y euglenozoos, euglenidos, ya eso lo habíamos mencionado. Teníamos también el grupo de los cromalviolata, que tiene a los alveolados, donde están los ciliados, y a los estraminópilos. Luego tenemos el grupo de los rizarios. Recordemos que hay un superclúster o supergrupo reconocido actualmente, que es el supergrupo SAR, donde vamos a tener a los astramenópilos, los alveolados y los rizarios como un gran grupo. Luego tenemos el grupo de los arqueplastida, y decíamos que los arqueplastidios, les decía el otro día, son todos aquellos organismos que van a ser eucariontes porque tienen un cloroplasto con dos membranas. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cloroplasto viene de una endosimbiosis primaria. ¿Cuál es el origen de la endosimbiosis primaria del cloroplasto? Las cianobacterias. Entonces, repito, cromalviolata son todos aquellos que tienen cloroplastos de dos membranas que vienen de una endosimbiosis primaria. Ahí tenemos el Phylum Rhodophyta o las algas rojas, ¿verdad? Luego tenemos el Phylum Chlorophyta o las algas verdes, y tenemos las plantas terrestres, ¿verdad? Las que ya son plantas desligadas del medio acuático. Vean que aquí, por ejemplo, aparecen las carophysias porque son un grupo hermano, ¿verdad? Son de las plantas de tierra, pero realmente carófita, el género cara, está dentro de las clorófitas, ¿verdad? Entonces aquí aunque parezca como un grupo aparte, pues en realidad pertenece a los clorófitas. Luego tenemos el grupo de los amebozoos. Vean que este linaje da por un lado los amebozoos y por otro los opistocontos. Los amebozoos van a contener los mohos plasmodiales y celulares del légamo, las gimnoamébidos y las entamoebas o amebas verdaderas. Y vean que como grupo hermano están los opistocontos. ¿Qué van a hacer los opistocontos? Todos aquellos grupos de animales que pueden tener células flageladas, que si son flageladas, van a tener un flagelo en posición distal. Ahora, ¿todas las células van a ser flageladas? No. Muchas de las células han perdido su flagelo, pero si hay flagelo que está en posición distal y es uno. Por eso son opistocontos. Ahí tenemos a las amebas nucleáridas, que son un grupo hermano con los hongos que forman el Regnum Fungi, y los coanoflagelados, que son protistas, que son grupos hermanos de los animales. Estos cuatro forman los opistocontos. Entonces vamos a centrarnos del grupo Arqueplastida en las plantas terrestres y las algas verdes, y en los opistocontos vamos a ver hoy el grupo de fungi o los hongos. En cuanto al Regnum Plantae o reino vegetal, vamos a tener ahí una evolución desde las algas, ¿verdad? Tenemos la endosimbiosis con cloroplastos, y vean que el primer grupo lateral que sale son las rodófitas o algas rojas. Las rodófitas, aunque son arqueplastidios,
tienen clorofila A y D, además de pigmento rojos, como la ficolitrina. Pero cuando pasamos al resto de organismos de este grupo, ¿verdad? Se pierden los pigmentos rojos y se contienen los cloroplastos clorofila A y B, ya es clorofila B. Entonces de aquí surgen las clorófitas o algas verdes. Luego hay la evolución de un embrión. Entonces de aquí para arriba todas forman embriones y por eso se llaman embriófita o embriófitas, ¿verdad? Salen las briófitas, donde están los musgos. Vean que las briófitas es un grupo parafilético, pero después eso lo vamos a mencionar otro poquito. Y ocurre la evolución del sistema vascular. ¿Qué es el sistema vascular? Entre comillas, es el sistema circulatorio de las plantas, ¿verdad? Es decir, el xilema y el floema. El xilema es una serie de conductos hechos de células muertas que lo que va a transportar es agua, minerales y todo ese tipo de sustancias que son de naturaleza inorgánica. Y por otro lado está el floema, ¿verdad? Que va a contener células vivas y va a transportar sustancias orgánicas como fitohormonas, como proteínas, como azúcares, ¿verdad? Las plantas tienen haces vasculares donde va a haber una parte de xilema y una parte de floema. Entonces, esas de aquí para arriba son las plantas vasculares. De aquí sale el grupo de los helechos y semejantes, que son plantas vasculares, pero que todavía no tienen semilla. Y evoluciona la semilla. ¿Qué es la semilla? Una adaptación al ambiente seco, continental. Y entonces de aquí para arriba, todas las que tienen semillas, ¿verdad? Van a dividirse en dos grandes grupos. Las que tienen las semillas desnudas, que son las gimnospermas o gimnospermas. Gimnos es desnudo, espermos, semilla. Y las que tienen las semillas cubiertas por estructuras florales, que son las angiospermas o angiospermas. Entonces, en términos generales, esa es la división del Regnum Plantae. Vean que una primera evolución muy importante en este grupo de arqueplastidios fue, como ya dijimos, la endosimbiosis a partir de cianobacterias. Tenemos la bifurcación hacia rodófitas. Luego se pierde la ficoeritrina y tenemos la evolución hacia clorófitas o algas verdes. Y luego evoluciona aquí la producción de embriones multicelulares, ¿verdad? Metidos dentro del gametofito, que se desarrollan dentro del gametofito, y entonces tenemos las plantas terrestres. Vean que aquí como grupo hermano de las embriofitas, ¿quiénes van a ser las embriofitas? Las que forman embriones o plantas terrestres, están las carófitas, ¿verdad? Las vemos aquí y las vemos allá, que son clorófitas. Las carófitas son molecularmente y fisiológicamente las algas verdes más parecidas a las plantas, por eso son grupos hermanos, vienen de un ancestro común. Aquí vemos una foto muy bonita de las estructuras celulares masculinas y femeninas de cara, ¿verdad? Que es el principal género acá en las carófitas. Vean que las carófitas junto con las embriófitas forman un grupo que se llama streptofita, ¿verdad? Carófitas más embriófitas. Ahora, si tomamos en cuenta a las algas verdes, de las cuales forman parte las carófitas, las algas verdes las tendríamos por aquí. Entonces, algas verdes más plantas formarían un nuevo grupo, un taxón que se llama Viridiplantae. Entonces, muy probablemente esto en el futuro va a ser rebautizado como el reino vegetal. Pero podemos decir que el grupo Viridiplantae está hecho por las clorófitas más las plantas embriófitas o las plantas terrestres. Y si ya incluimos a las algas rojas, entonces tenemos los arqueplastida, como estábamos mencionando hace un momento. Otra evolución importante, ¿verdad?, que separó a las algas de todas las plantas terrestres, de todas las embriófitas, es la evolución de la cutícula. Si ustedes se ponen a ver aquí el corte de una hoja, la hoja en su cara adaxial o de arriba va a tener una capa de grasas, de ceras hechas por las mismas plantas que se llaman cutícula. De hecho, por eso cuando llueve vemos gotitas de rocío así que quedan, porque la hoja es impermeable. Está hecha la cutícula para que la hoja no se deseque, es una adaptación a la vida en tierra, al ambiente seco continental. Entonces, ven, aquí vemos un corte de una hoja donde vemos el parénquima, que es el tejido fundamental de
de la hoja. Y aquí encima vemos la capa, que es la cutícula. Entonces, si yo veo un organismo al microscopio y le veo una cutícula, inmediatamente sé que es una planta de tierra y no un alga. ¿Por qué? Porque las algas viven en ambiente acuático, entonces ellas no tienen ese peligro de estarse secando y no presentan cutículas, ¿verdad? Entonces, aparte de la evolución de la cutícula, luego la evolución del esporofito dominante, ya por ahí lo vamos a ver de nuevo, y la evolución de las semillas. Vean que las plantas de tierra, ¿verdad? Las plantas terrestres, las podemos dividir en tres grandes grupos. El grupo de las plantas no vasculares, que se llama briofita, que son plantas no vasculares, las que todavía no han desarrollado xilema y floema. Entonces ahí tenemos las briofitas, que es un grupo, como les dije, polifilético, ¿verdad? Donde tenemos las hepáticas, los musgos, que son las briófitas como tales, propiamente dichas, y los antoceros o antocerotófitas. El segundo grupo sería las plantas que sí son vasculares, ya tienen xilema y floema, pero no tienen semilla. Son vasculares sin semilla. Se reproducen por medio de esporas. Y entonces ahí tenemos como grupos principales las licófitas o licopodios y similares y las pteridófitas o helechos y similares. Y el tercer grupo serían las plantas vasculares ya con semilla, donde tenemos las gimnospermas y las angiospermas, como habíamos dicho. Recordemos que las plantas tienen un ciclo de vida que es de alternancia de generaciones. Entonces vamos a pasar de una generación que es haploide y se llama gametofito a una generación que es diploide y se llama esporofito. Entonces pasamos de gametofito a esporofito, a gametofito a esporofito. Por eso decimos que tiene alternancia de generaciones, ¿verdad? El gametofito va a producir los gametos que se fertilizan, forman el cigoto, que después se transforma en el esporofito diploide, y el esporofito por medio de meiosis va a volver a formar esporas que van a volver a formar el gametofito. Por ejemplo, en el caso de los helechos, toda la estructura que nosotros vemos, las frondas, es decir, las hojas de los helechos, todo el sistema de rizomas, rastreros, todo lo que vemos en realidad es el esporofito. El gametofito prácticamente no lo vemos porque es inconspicuo, es muy pequeño, está en la tierra húmeda, ¿verdad? Es este que tiene forma de corazón. Vean que él tiene las estructuras sexuales masculinos, los anteridios, que van a formar anterozoos o células espermáticas. En botánica a mí me gusta usar esa palabra, células espermáticas, pero algunos la usan. Y los arqueogonios, que son las estructuras femeninas, ellos producen los gametos, ¿verdad? Que se van a fecundar y van a formar el embrión, que después va a formar el esporofito diploide. Entonces, alternancia de generaciones. Bueno, entonces aquí vemos que ha habido un reacomodo en los taxones del reino vegetal. ¿Por qué? Porque los estudios moleculares y genéticos y bioquímicos han demostrado que algunos organismos que antes se consideraban filos independientes forman parte de otros filos mayores. Entonces, por ejemplo, tenemos el filum Lycophita, que son los licopodios y similares, ¿verdad? En estos que ha pasado, que estos se separaron, ¿verdad? Y en ellos evolucionaron las micrófilas. ¿Qué son las micrófilas? Son hojas muy pequeñas que en realidad son como enaciones o proyecciones desde la pared del cuerpo, ¿verdad? Son microhojas, por ejemplo, micrófilas, y esas caracterizan al filum de los licófitas, los licopodios y similares, ¿verdad? Y después se dio la evolución de las megáfilas. ¿Qué son las megáfilas? Las frondas, las hojas grandes, ¿verdad? Más conspicuas. Y ahí tenemos la evolución de todo lo que son los pteridófitos, es decir, los helechos y similares. De hecho, los pteridófitos es un grupo bastante biodiverso. Vean que dentro de los pteridófitos se han recalificado, ¿verdad? Los silotófitas y similares, que antes eran el filum silotófita, y las colas de caballo, que antes eran el filum equisetófita. Entonces, todos esos grupos de plantas que antes se creía que eran filos aparte, hoy sabemos que están relacionados con los helechos, ¿verdad? Entonces, se metieron dentro del grupo de pteridófitos. Si ustedes buscan un libro más o menos 5 o 10 años para atrás, van a ver que todavía dice filum silotófita, filum equisetófita, pero ahora sabemos que son parte de pteridófita, ¿verdad? Y estos grupos todavía se reproducen por medio de esporas, ¿verdad?
que se producen en esporangios que están en esporangióforos. Entonces, la evolución de las semillas fue la que llevó a las plantas terrestres como tales. Entonces, la división general del reino vegetal va a ser primero plantas no vasculares, que son las briofitas, donde tenemos 3 filos, que son bastante distintos entre sí, pero es un grupo polifilético: el filum hepatófita o las hepáticas, el filum antocerotófita y el filum briofita o musgos. Luego tenemos las plantas vasculares sin semilla, donde tenemos principalmente el filum licofita y el filum terofita, que acabamos de mencionar, y luego las plantas terrestres espermatófitas, ¿verdad? Las que forman semilla, vasculares con semilla, donde tenemos las gimnospermas, principales filum ginkgófita, donde está Ginkgo biloba, que es la única especie que está actualmente viva, el filum cicadófita, las cicas y similares, el filum netófita, netum y similares, y el filum coniferófita, donde están las coníferas clásicas, digamos. Y finalmente tenemos las angiospermas, donde tenemos el filum antófita, las plantas que tienen flor. Una tendencia evolutiva dentro del reino vegetal, además de las que ya hemos visto, la formación de cutícula, la formación de semillas, la formación de tejidos vasculares, es que cada vez va disminuyendo más el tamaño y la importancia del gametofito y se va volviendo más grande y más independiente el esporofito, hasta el punto que ya en un pino o en un árbol con flores, todo el árbol que vemos realmente es el esporofito. ¿Y qué va a hacer el gametofito? Está reducido en los tejidos vegetales, perdón, en los tejidos reproductivos, por ejemplo, que se encuentran adentro de la flor o que se encuentran adentro de los óvulos en las coníferas, ¿verdad? Entonces el tejido gametofítico está reducido de tamaño, reducido de dominancia y depende más bien del esporofito. Entonces la tendencia es a que aumenta la dominancia del esporofito y disminuye la dominancia o importancia del gametofito. Vean que briófita es un grupo, ¿verdad? Parafilético. Entonces tenemos primero la separación hacia las hepáticas o marcantiófita, ¿verdad? Luego tenemos que se desarrollan los estomas, que son las aberturas en el cuerpo, en las hojas, para que entre y salga gas, aire. Entonces de aquí para arriba todas se llaman estomatofitas porque tienen estomas. De ahí se separan los musgos o briofita y vean que aquí aparece o evoluciona que el esporofito se empieza a volver fotosintético. Entonces empieza a dominar el esporofito. Y ya ese esporofito fotosintético lo vemos en los antoceros, ¿verdad? Que todavía son parte de las plantas no vasculares. Finalmente, entonces, comienza a ramificarse y a hacerse más dominante el esporofito y a desarrollarse en los sistemas vasculares, y entonces todas las plantas de aquí para arriba son traqueofita porque tienen sistema vascular. Aquí vemos las estructuras reproductivas de las hepáticas, ¿verdad? Los anteridios y los arqueogonios. Y aquí vemos una hepática, una de estas briófitas. Vean que ella se puede reproducir sexualmente. Aquí están las estructuras sexuales, pero también si ven esta estructura en forma de copa acá, es una forma de reproducción asexual. Las hepáticas pueden también despertarse, algunas de ellas en forma asexual. Ya cuando pasamos a las plantas vasculares, pero todavía sin semilla, vemos por ejemplo en el caso de los licófitos, la formación de micrófilas, ¿verdad? Esas pequeñas enaciones a manera de hoja, y que en las estructuras apicales se apiñan los esporangios, ¿verdad? Las estructuras que producen esporas, y entonces eso se llama un estróbilo, un conjunto de esporangios en estos licófitas. Y luego tenemos las pteridófitas, donde se han desarrollado las vegáfilas u hojas grandes, ¿verdad? Donde están los soros, que son los que tienen los esporangios que producen las esporas. También vemos que aquí están insertados ahora los caballos, las colas de caballo, antes eran el filum equisetófita, ¿verdad? Donde pueden tener tallos vegetativos y tallos reproductivos que terminan también en estróbilos con esporangios. Y también tenemos aquí las silotófitas como silotum, ¿verdad? En donde realmente más que hojas tenemos tallos fotosintéticos que tienen pequeños esporangios ahí axiales. Entonces todos estos grupos son pteridófitos, ¿verdad? Saliendo del grupo de los pteridófitos como grupo lateral, entonces tenemos la evolución de las semillas, ¿verdad? O espermatófitas, y vamos a tener entonces las que ya mencionamos, gimnospermas y angiospermas. ¿Qué es la flor? Bueno, la flor es la evolución de un tallo especializado en la reproducción, donde va a estar albergado
el tejido gametofítico, del cual se forman las células sexuales. El ciclo de vida de estos últimos dos grupos pues lleva bastante tiempo, ¿verdad? Vamos a ver la alternancia de generaciones. Vean que el tejido reproductivo, ¿verdad? Va a estar en la forma de megásporas y micrósporas. De las megásporas van a evolucionar las células reproductivas femeninas o células u óvulos, como le llaman también. Y de los las micrósporas, de los microsporangios, va a evolucionar las células masculinas, o en este caso, pues el polen se va a formar de ahí, ¿verdad? El sexo puede estar separado o en la misma planta, ¿verdad? Entonces puede ser dioicos o monoicos los árboles. Y el polen, cuando llega a la estructura, en este caso es una gimnosperma, las ovocélulas, que son estructuras óvulos complejos, están de dos en dos sobre las escamas de los conos femeninos. Ahí va a llegar el polen y entonces empieza la formación de una proyección que se llama tubo polínico, que va a llevar un núcleo, ¿verdad? Un núcleo masculino, ¿verdad? Aquí en esta entrada que se llama el micropilo, hasta llegar a, pues a la célula femenina, ¿verdad? Y va a fertilizar esta océlula. Ese proceso de formación del tubo polínico puede durar meses, ¿verdad? Entonces, para que vean que es un proceso lento una vez que llega el polen. Y entonces la célula fecundada, la océlula fecundada, va a caer a tierra, ¿verdad? Muchas de estas tienen eláteres o alas que las hacen viajar, llegan a la tierra y de ahí se va a formar de nuevo el pino, que sería el esporofito, que va a tener de nuevo otra vez estructuras o conos masculinos o femeninos para volver a formar los microsporangios y los macrosporangios, ¿verdad? Si lo comparamos con el ciclo de vida de una planta o un árbol con flor, en realidad es muy parecido. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, la ovocélula, que es compleja, tiene varios núcleos, ¿verdad? Vean que tenemos eh, los núcleos polares, las antípodas, y aquí tenemos la ovocélula. Todo esto va a estar envuelto en el ovario, entonces no está desnudo, está recubierto en la parte femenina de la flor. Recuerden también que podemos tener flores bisexuales que tienen los dos sexos, o flores monosexuales que sean solo masculinas o femeninas. Eso depende de la especie de la que estemos hablando. Igual la célula del huevo va a venir de la megáspora y el polen de micróspora, ¿verdad? Cuando el polen llega y se coloca aquí en la parte femenina, en el pistilo, va a empezar a germinar el tubo polínico, a formarse hasta que llega aquí a la célula, al núcleo de la célula, de la ovocélula. Pero vean que aquí la diferencia es que lleva dos células espermáticas. O sea, en el caso de las coníferas era uno, aquí es dos. Uno de esos núcleos va a fecundar el núcleo de la ovocélula y el otro núcleo va a fecundar estos dos núcleos polares. Entonces, esta parte de los dos núcleos polares más el nuevo núcleo va a quedar triploide, 3N, y eso va a formar el endospermo. Por eso el endospermo es triploide, ¿verdad? Y el endospermo es un tejido que va a alimentar el embrión durante la germinación. Y el otro núcleo, pues el masculino va a fertilizar al núcleo de la océlula. Entonces tenemos dos fecundaciones. Por eso una diferencia entre las plantas con flores y las coníferas es la doble fecundación. Ya una vez que se formó el embrión, se forma la semilla cae a tierra y germina y vuelve a formar, pues, de nuevo la planta, que va a ser el nuevo esporofito y que va a desarrollar de nuevo flores y se cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces vean que las plantas con flores, las angiospermas, evolucionaron a partir de una gimnosperma primitiva, digamos. Todavía tenemos angiospermas basales, que son algunas angiospermas menos derivadas, muy interesantes, ¿verdad? Entre los que tenemos las amborelias, tenemos los anises, ¿verdad? Como el anís estrellado, ¿verdad? Y tenemos los nenúfares, que son grupos muy interesantes. Y después tenemos las angiospermas principales o verdaderas, donde tenemos las magnolias, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Ok, hasta aquí alguna pregunta, muchachos.
Creo que todo muy claro, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos, gracias. Vamos a repasar un poquitito sobre el Regnum Fungi. ¿Por qué? Porque en este laboratorio los vemos juntos. En realidad Fungi está más cerca de Animalia que del reino vegetal. Bueno, el Regnum Fungi entonces va a venir a haber evolucionado a partir de algún flagelado de tipo protista, ¿verdad? Y vean que el único grupo que conserva flagelos dentro de fungi o los hongos son los Chytridios, el filum Chytridiomycota, ¿verdad? Que todavía conserva gametos flagelados. Esos gametos flagelados se van a llamar zoósporas, porque como tienen un flagelo y se mueven como si fuera un animalillo, entonces se llaman zoósporas. Entonces, las zoósporas van a caracterizar a los Chytridiomycetos. A partir de aquí se pierden los flagelos en el Regnum Fungi y entonces el resto de los grupos son no flagelados, ¿verdad? De aquí derivan los zigomycetes, que esos se caracterizan porque forman zigósporas de paredes gruesas, entonces cuando uno los ve al microscopio se ven oscuros, ¿verdad? De color pardo oscuro, negro oscuro, verde oscuro. Muchos de estos son de tipo fibroso, filamentoso, ¿verdad? Que son los que llamamos mohos. Muchos de estos son de tipo moho, como los que se forman en las paredes o se forman en los alimentos. Esos son los zigomycetes. Luego tenemos los glomeromycetes, que es un grupo pequeñito de hongos que se caracteriza por formar micorrizas. No son los únicos que forman micorrizas, por supuesto. ¿Qué es una micorriza? Es cuando un hongo se une con una planta, particularmente con la raíz, para aumentar la superficie de absorción. Entonces, la unión hongo-raíz se llama micorriza. Tanto los ascomycetes como los basidiomycetes y los glomeromycetes forman micorrizas. Pero los glomeromycetes forman un tipo de micorriza interna, o sea, se mete adentro de las células de la raíz y la estructura parece un arbolillo, como lo que vemos aquí. Por eso se llaman porque son de adentro, endomicorrizas arbustivas. Entonces, las que son endomicorrizas arbusculares son características de los glomeromycetes. Las micorrizas son sumamente importantes, muchachos. No vamos a entrar en mucho detalle porque no es un curso de micología, pero realmente las micorrizas ayudaron a la evolución de las plantas en los continentes, ¿verdad? Y actualmente son muy importantes para la nutrición y la fisiología de las plantas, sobre todo en suelos pobres como el suelo de los trópicos, como acá. La gente tiende a pensar que estos ecosistemas son muy ricos en biodiversidad, pero en realidad el suelo es pobre. Entonces la formación de micorrizas es importantísima. Y luego tenemos, ¿verdad?, la evolución del estado dicariótico. ¿Qué es eso? Acuérdense que decíamos, si una célula tiene un solo juego de cromosomas, es haploide, N. Si tiene dos, es diploide, 2N. Cuando hay fecundación, se unen dos células. Entonces, lo primero que se fusionan, ¿qué es? Los dos citoplasmas. La fusión de los citoplasmas se llama plasmogamia. Luego viene que los dos núcleos se unen para formar el núcleo diploide. La unión de los núcleos se llama cariogamia. Entonces, repito, la fusión de los citoplasmas, plasmogamia. La fusión de los núcleos, cariogamia. ¿Qué pasa? Que en los hongos ascomycetos y basidiomycetos es el único lugar donde encontramos que ocurre la plasmogamia, pero no ocurre la cariogamia de inmediato, sino que queda por un lado un núcleo y por otro lado el otro. Entonces la célula queda binucleada. Ahí no lo llamamos todavía diploide, lo llamamos dicarionte. Y entonces no decimos 2N, sino que decimos N más N. Y ya después ocurre la cariogamia, tiempo después. Entonces, por un tiempo, el micelio, que así se llama el cuerpo del hongo, va a ser dicarionte. Cada célula va a ser N más N. Ese estado de dicarionte solo lo encontramos en ascomycetes y basidiomycetes. ¿Cuándo se da la cariogamia? Cuando se van a formar las esporas nada más. Y entonces, los ascomycetes desarrollaron estructuras en forma de sáculo o ascos, asci, ¿verdad? De ahí viene el nombre asci, ascomycetes, y ahí forman sus esporas. Y los basidiomycetes formaron unas estructuras celulares en forma de mazo, que se llaman basidios, y por eso se llaman basidiomycetes, y ahí forman sus esporas. El cuerpo de un hongo se llama micelio. Micelio está formado por un montón de ramitas o
o tiritas de células. Cada tirita se llama una hifa. Hay 3 tipos principales de micelios según las hifas que contengan. Están los micelios cenocíticos, en donde las hifas son cenocíticas porque se dividen los núcleos, pero no se dividen las células, no se forman paredes. Entonces, todo el micelio es como si fuera una sola célula multinucleada. Eso se llaman las hifas cenocíticas, que caracterizan a los hongos menos derivados de tipo modo, digamos, por así decirlo. Luego están los hongos en donde las células se dividen y sí se forman paredes entre las células. Entonces decimos que las células están tabicadas. Esas paredes tabicadas, la pared transversal se llama septo o septum. Y aunque se forme el septo, tiene un gran poro que comunica todavía a las células vecinas. Entonces, esas hifas que sí están tabicadas se llaman hifas septadas. Y esas caracterizan a los ascomicetos y los basidiomicetos. Y finalmente, un tercer tipo de micelio en donde los hongos en realidad son unicelulares y cuando se empiezan a reproducir o se vuelven patogénicos forman cadenas que se parecen a un micelio, pero entonces no son micelios verdaderos, se llaman pseudomicelios. Entonces tenemos hongos cenocíticos, hongos septados y hongos pseudomiceliales. El pseudomicelio se da sobre todo a nivel de las levaduras, que es un tipo de ascomicete. Tenemos que los hongos se pueden reproducir sexualmente por este proceso que vimos, ¿verdad? Que se forman de las esporas los micelios. Y cuando se encuentran micelios complementarios, hay plasmogamia, luego cariogamia, se forman esporas y vuelven a formarse micelios. Recuerden que en hongos, en algas, no hablamos de hongo macho y hongo hembra, eso no existe, sino que se buscan que tengan factores genéticos conjugativos y proteínas de superficie complementarias. Entonces no decimos hongo macho y hongo hembra, decimos, por ejemplo, micelio más y micelio menos. O decimos alga alfa y alga A, qué sé yo, ¿verdad? Estamos hablando de tipos complementarios, no de macho y hembra. Y también muchos hongos pueden salirse del ciclo sexual y reproducirse asexualmente por medio de esporas asexuales. Vean que estas esporas de aquí abajo serían esporas sexuales, pero también pueden haber esporas asexuales, ¿verdad? De varios tipos, como los conidios, por ejemplo. Entonces podría ser sexual o asexual la reproducción. En algunos hongos no conocemos la reproducción sexual, solo la asexual. Que no la conozcamos no quiere decir que no exista, simplemente que no se ha descrito. Antes se les llamaba fungi imperfecti o deuteromicetes, hongos imperfectos, pero ya no se usa ese término. Entonces hay hongos que tienen las dos reproducciones y a algunos de ellos no se les conoce todavía la reproducción sexual. Este cuadrito de ahí lo tienen ustedes en la guía del laboratorio. También hay algo parecido en el libro y ahí se ven muchas de esas características que les he venido mencionando. Aquí vemos un ejemplo de uno de estos modos tipo zigomicete, ¿verdad? Que entonces forma un zigósporo de paredes gruesas, ¿verdad? Que normalmente se ve de color oscuro. Esos son los zigomicetes. Vean que a nivel de un ascomicete, cuando el micelio complementario, digamos el micelio más, se encuentra con el micelio menos en la tierra, se forman estructuras reproductivas, ¿verdad? Como la tricógina, que permite que dos células se fusionen. Hay plasmogamia. Pero en estos dos grupos, ascomicetes y basidiomicetes, las células se siguen reproduciendo a partir de ese punto, pero conservando dos núcleos. Entonces es el que les decía, el estado dicarionte N más N. Y ese micelio dicarionte forma un cuerpo fructífero. ¿Qué es el cuerpo fructífero? Es lo que nosotros llamamos hongo, lo que vemos, pero en realidad es nada más de estructura reproductiva. Todo el cuerpo del hongo, el micelio, está bajo tierra. El cuerpo fructífero de un ascomicete se llama ascocarpo y el cuerpo fructífero de un basidiomicete se llama basidiocarpo. Y el tejido donde se van a terminar de formar las esporas se llama el himenium o himenio. Y vean que entonces ahí, en este caso es un ascomicete, se forma un asca o asci, un sáculo, y entonces ahí, hasta en ese momento, es que se fusionan las dos células, perdón, los dos núcleos de la célula apical para formar el asco, la asca, y entonces ahí
sufre primero meiosis para formar 4 núcleos, que van a ser 4 esporas, y después mitosis para terminar formando 8. Entonces, en cada asca, cada ascus, se van a formar 8 esporas, porque primero ocurre meiosis y después mitosis. Ya esas esporas, entonces ahora sí, haploides, van a caer al suelo y cada una van a formar sus micelios, sean micelios más o micelios menos. Entonces el ascocarpo es dicarionte. Lo mismo ocurriría en el basidiocarpo o cuerpo fructífero de un basidiomicete, ¿verdad? Sería igual dicarionte y el proceso sería muy parecido a lo que vimos en el ascomicete, excepto que aquí en el y medio lo que van a ver son basidios y en cada basidio por meiosis se van a formar 4 basidiósporas, ¿verdad? No 8, sino 4, pero el resto es parecido. Entonces, lo que van a hacer hoy sería, en el PodLab, igual les van a poner una figura de un grupo, digamos que les ponen esto y les van a preguntar que cuál es ese grupo, qué características tiene o qué características no tiene. Y las preguntas del reporte, pues en realidad van a ser muy semejantes.